quisiera que viéramos ese otro. A ver, vamos a presentar para que veamos algunas cosas que son interesantes en ese problema. Entonces, vamos a presentar esto. Cuéntenme si lo tienen a la vista. ¿Lo tienen a la vista, Claudio? Sí, se ve bien. Sí, profe. Bueno, voy a cerrar la ventana porque están de nuevo los perritos acá vecinos ladrando y molestan mucho. Bueno, como les decía, este es un tipo de problema que ella lo ha tomado de un libro. Empieza ahí donde dice 3 personas. 3 personas poseen unos tablones de 5 metros de longitud. Fíjense bien el enunciado. 3 personas poseen unos tablones de 5 metros de longitud y un granero de 4 metros de ancho. Saben que un objeto en movimiento se contrae, por lo tanto deciden mover los tablones a una velocidad de 3 metros por segundo. A ver, acá se trata de un universo donde la velocidad de la luz debe estar expresada más arriba seguramente. C acá arriba, ven, lo dice la velocidad de la luz es C igual a 5 metros sobre segundo. Al respecto, quería comentarles que hay un físico famoso, lo pueden ustedes ver en la internet, buscar su nombre y les va a salir seguramente en la Wikipedia los datos biográficos suyos, que se llamó George Gamow, como Gamow, pero con W al final, Gamow. Es un ruso que después se exilió en los Estados Unidos y trabajó en los Estados Unidos. Gamow es uno de los, podríamos decir así, uno de los padres de la teoría del Big Bang, porque él fue el que estudió lo que se llama la nucleosíntesis primordial, que es qué núcleos atómicos se formaron, o sea, qué elementos químicos. Hablar de un núcleo atómico, hablar de un elemento químico. ¿Qué elementos se formaron en el momento del Big Bang? En el momento del Big Bang, vamos en algún momento a describir cómo ocurrió todo eso. En el momento del Big Bang se formaron los elementos livianos únicamente. En el universo, después del Big Bang, lo único que había era hidrógeno, uno de sus isótopos llamado deuterio, o sea, por protio y deuterio. Había helio y algunas pocas cantidades de litio. Pero por debajo de eso, o por encima de eso, en la tabla periódica, no se había formado prácticamente ningún elemento químico. Gamow fue el primero que predijo las proporciones en que tenían que existir esos elementos en el universo, y hoy en día se sabe que efectivamente esa es la proporción que tienen los elementos livianos dentro del universo. Y explicó también cómo se debería haber expandido el universo en ese momento inicial y cuál sería la temperatura que debería tener el gas en la actualidad, y predijo la existencia. Permítanme que voy a admitir gente. Ahí está. Vamos a seguir. ¿Dónde está la presentación? A ver, ¿dónde la tengo? No.
arriba la presentación, a ver si la tengo por acá. Acá está. A ver, no, esa. A ver, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Por favor, si no vienen a tiempo, cuando comience a dar la clase, les voy a pedir para que no se interrumpa la comunicación, que esperen a la clase siguiente. O sea, ustedes estén siempre dentro de los 10 primeros minutos. Yo puedo esperar hasta las 6 de la tarde, pero no quisiera mucho más allá. Ahora sigo. Bueno, ahí han vuelto a ver de nuevo lo que estábamos viendo, ¿verdad? El problemita, ¿sí? Sí, Sí. ok. Bueno, entre otras cosas, hoy les voy a pedir disculpas porque voy a dar clase nada más que hasta las 19:30, porque tengo la misa de mi mamá. Mi mamá falleció hace exactamente un año atrás, así que voy a ir con la familia. Vamos a hacer una misa pura y exclusivamente nada más que para la familia chiquita nuestra, y vamos a ir a rezar por mi mamá. Bueno, les comentaba entonces, este señor Gamow, que tiene escrito un libro que creo que está en la facultad y que se los recomiendo intensamente, se llama 30 años que conmovieron la física. Es una historia de la física. Tiene otro también sobre historia de la física que se llama Biografía de la física. Ambos libritos, la biografía de la física creo que está en la editorial Alianza. Y el otro creo que es, si no me equivoco, es o también de Alianza o de Udeva, los 30 años que conmovieron la física. Que relata la historia de la teoría cuántica y de la teoría de la relatividad. O sea, los 30 años en que se fundó la física moderna, abarcaron desde, a ver, alguien más que quiere entrar. Y se me volvió a perder. Ahí está. Bueno, esta vuelta parece que conseguí que no se me perdiera. Les decía entonces, en este problema la velocidad de la luz está tomada como 5 metros por segundo, una velocidad muy baja, pero Gamow tiene un librito que se llama En el País de las Maravillas, donde relata las aventuras de un personaje que es el señor Tompkins, que digamos, conoce a un profesor de física y va a unas conferencias donde no entiende mucho de qué se trata, pero de noche sueña y se traslada a universos donde las constantes universales toman valores muy diferentes de los que tenemos acá en la Tierra. Entonces, por ejemplo, sueña con un universo donde la velocidad de la luz tiene un valor como ese, de 5 metros sobre segundo. Entonces todos los fenómenos relativistas para él se le vuelven evidentes. Esto es un poco lo que yo creo que este problema tomado de este libro por Ayelén, que acaba de entrar recién a la sala, ha traído acá, no sé de qué libro es, me mandó esta fotografía de la página. Y bueno, esto es una herramienta didáctica interesante, plantear esta situación de universos donde las constantes universales son diferentes de las nuestras. Por ejemplo, donde la velocidad de la luz, en vez de ser tan grande, es relativamente pequeña, o sea, comparable a nuestras velocidades usuales.
O también, por ejemplo, si la constante de Planck, en vez de que tenga el valor tan pequeño que tiene, que es de 6 por 10 a la menos 34 joules por segundo, pasar a valer del orden de 1 joule por segundo, entonces los fenómenos cuánticos resultarían ser evidentes para nosotros. Entonces esa es la finalidad didáctica de un problema como esto. Sin embargo, este problema que mandó Ayelén es un problema que a pesar de que parece inocente, tiene sus complicaciones y ahora se lo quiero analizar justamente para que vean ustedes las complicaciones que puede tener una cosa que parece sencilla pero que en el fondo contiene elementos no tan sencillos. El problema dice lo siguiente, dice que 3 personas poseen unos tablones de 5 metros de longitud y un granero de 4 metros de ancho, o sea, el granero más pequeño que los tablones. Pero como ellos saben que el objeto en movimiento se contrae, entonces lo hacen mover a una velocidad tal que se contrae de los 5 metros a los 4 metros. Acá está hecha la cuentita. Esta es la contracción de Lorentz que se produce en los tablones por estar en movimiento. Después dice los tablones cabrán en el granero. Dice que una persona se sitúa en la puerta trasera del granero, acá hasta abajo hay un dibujito, y otra en la puerta delantera, y la tercera corre con el tablón. Y cuando el tablón entra en el granero, entonces, como entra justo en el granero, los dos que están en las puertas la cierran y el tablón queda encerrado. Acá dice, corre con el tablón, F y D están para cerrar simultáneamente las puertas cuando el tablón está exactamente en el interior del granero, es decir, que queda encerrado. Ahora viene acá el planteo de la paradoja, que es qué es lo que se observa qué es lo que observa el que corre con el tablón. El que corre con el tablón tiene un tablón que tiene su longitud propia, que eran 5 metros, o sea, su longitud en reposo, él está en reposo respecto al tablón. Ve en cambio que el granero tiene una longitud contraída, porque se está moviendo contra él, de 3,2 metros. El problema es cómo hacen A, B y F, si van a cerrar simultáneamente las puertas para que el tablón quede adentro, porque el tablón llega a la parte trasera del granero pero la parte delantera del tablón golpea la puerta B, llega a la puerta B, pero la parte de la cola todavía no ha entrado, porque tiene 5 metros de largo y él lo que ve es que el granero tiene 3,2 metros. Entonces pregunta el problema, ¿cómo pueden hacerse compatibles ambos conjuntos de observaciones? Bueno, esa es la pregunta que hacía también Ayelén. Este problema parece relativamente sencillo, pero tiene algunas complicaciones y ahora las vamos a ver. Para resolver este problema yo les sugerí hacer lo que voy a hacer ahora acá. Miren, siempre una buena solución, esto ya está escrito por mí, esto que está escrito en Word, y el dibujito incluso lo he hecho yo esta mañana con el Paint. Como ven, soy especialista en hacer dibujitos con el Paint. Tal vez incluso convendría que agrandáramos el dibujo. Vamos a mandar al 200%. A ver, para que lo vean mejor estos dibujos que tengo acá. Ahí están los dibujos. Bueno, acá tienen primero la situación, digamos, original. Acá viene el tablero. Al tablero le vamos a llamar que aquí se está moviendo. Acuérdense siempre, nosotros tomamos la forma canónica en que íbamos a tomar los sistemas de referencia. Al sistema O lo íbamos a considerar que es nuestro sistema, el reposo, y lo vamos a tomar acá en el origen, en la puerta de entrada al granero. El sistema O' es el sistema de la varilla. Ustedes recordarán que al tomar las ecuaciones de Lorentz, siempre la forma canónica dice que los orígenes coinciden O con O' cuando T' igual a T igual a 0. Pero como en este
caso acá, en este dibujo, el O' está todavía a la izquierda, o sea, esto corresponde a un tiempo anterior. O sea, tanto el tiempo t como el tiempo t', los dos son menores que 0. No tienen por qué tener el mismo valor, pero los dos son negativos. Esto es antes de que el origen O' pase por O. Acá está dibujado la longitud original de la varilla, el E0 cuando está en reposo, y acá abajo moviéndose aparece la contracción de Lorentz sobre la varilla. Acá tienen ustedes el tamaño del granero, que en el sistema O es igual al largo de la varilla contraída, o sea, entraba justo a la varilla. Bueno, esta es la situación antes de que la varilla comience a entrar. Pero después la varilla entra y se cierran las dos puertas. Acá están marcadas las dos puertitas, la A y la B, que se cerraron. Y lo que se tiene es que la varilla, esto es en el instante, digamos, en que se está cerrando. Todavía está con velocidad V. Entonces, esto corresponde al tiempo t' igual a t igual a 0. Como A y B son simultáneos, se han cerrado simultáneamente en O, entonces lo que tenemos es que el tiempo de A y el tiempo de B son 0. Ahora, las posiciones en O de esos dos puntos, una es 0 porque A está en el origen de coordenadas y el otro está en D, o sea, la distancia D. Entonces lo que vamos a tratar de ver es esos dos sucesos, el cierre de la puerta A y el cierre de la puerta B, que aparecen en ciertas posiciones y en cierto instante de tiempo en O, ver cómo se ven en O', que sería el otro observador. Entonces eso es lo que hice más abajo. Acá lo tienen. Acá tienen la transformación de Lorentz. Me parece que tengo un error. Que tengo escrito 2 veces Lorentz, se me ha ido. Calcularemos dónde y cuándo aparecen esos sucesos en O' mediante la transformación de Lorentz. Me han escrito acá uno sin Z, no sé qué. He escrito, bueno, ustedes saben lo que quiero decir. Acá he escrito la transformación de Lorentz. Esta es la transformación de Lorentz entre los dos sistemas de referencia, entre el O y el O'. El suceso A ocurre en O en el origen de coordenadas y en tiempo 0. El suceso B ocurre en O también en tiempo 0, pero en la posición D, o sea, esa D que era igual a la L. Entonces ahora usamos la transformación de Lorentz para ver dónde aparece A visto en O'. Si tomamos 0 y 0, que son los dos valores para la transformación de Lorentz, en la ecuación de la transformación de Lorentz, vemos que el X' y el T' son 0 también. Acá me aparece un T segunda, me he equivocado ahí, discúlpenme, pero esto lo hice a la apuradita, así, para poder explicárselos ahora. Para el suceso B, en cambio, como ocurre en la posición D, ahora vengo a la fórmula de arriba de X', el TB vale 0, o sea que la parte de tiempo vale 0, pero el X vale D, entonces la posición X' es gamma por D. Y el tiempo en que aparece con un signo menos, es menos gamma por beta sobre C por D, que es la posición. Acuérdense que el tiempo TB vale 0, pero que el XB vale D. Entonces al reemplazar queda esto. Fíjense que el suceso B, que es el cierre de la puerta posterior, ocurre en el sistema primado, ocurre en un tiempo negativo, es decir, ocurre antes que el suceso en A. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que visto desde el sistema de la persona que va corriendo con el tablón, la parte delantera ya ha llegado a la puerta trasera, pero la puerta delantera todavía está abierta, no se está cerrando. Recién cuando termine de entrar el tablón, la puerta trasera se va a cerrar. Se va a llegar al tiempo 0, que es el tiempo de instante de cierre de esa puerta, T', A
igual a 0. Tiene que transcurrir un tiempo y mientras tanto el tablón se va metiendo adentro del galpón. Y ustedes, bueno, acá eso todo bien. A ver, en estos problemas, normalmente cuando uno lo plantea para ilustrar este tipo de cuestiones, uno deja la puerta B abierta para que si me disculpan un momentito, voy a cerrar una puerta para poder trabajar. Ya me lo están cerrando ya acá, que tengo a la familia trabajando en casa. Les decía entonces que el problema es el siguiente. Si el tablón se tiene que frenar de golpe, si que tiene que quedar encerrado, si le cierro las dos puertas, la A y la B, se va a frenar de golpe, va a chocar contra la puerta trasera y se tiene que frenar para finalmente terminar quieto. Y va a terminar ahí adentro comprimido. ¿Por qué? Porque su longitud, una vez que llega al reposo, por la desaceleración brusca que va a tener, va a quedar con 4 metros porque le cerraron las dos puertas, pero el tablón tenía originalmente 5. Imaginen que el tablón es un resorte, o que el tablón es de goma. Lo que va a estar ocurriendo ahí es que el resorte, que va a quedar, ese tablón va a quedar comprimido y va a tener energía potencial elástica, como si fuera un resorte que si lo comprimimos queda con una energía potencial elástica. Yo incluso les sugiero a ustedes que calculen, yo no lo he hecho acá, la única cuentita que he hecho ha sido esta, para poder explicarles qué es lo que está ocurriendo físicamente. Pero ustedes pueden calcular cuánto es la energía potencial elástica, sabiendo que esa energía potencial solamente puede venir de la energía cinética que ha traído el tablón. Entonces, si ustedes conocen cuánto vale la energía cinética del tablón, lo meten en la energía en las ecuaciones, pueden ver qué parte se va en energía potencial elástica. De acuerdo a las características del tablón, lo que no vaya en energía potencial elástica, como la energía se tiene que conservar, pues tendrá que ir en energía térmica. Datos que el problema no da, por supuesto. Ahora, obviamente, si el tablón entra a muchísima velocidad y nosotros le hemos puesto un tope en el extremo, la cantidad de energía que tiene, si es relativista, puede llegar a ser enorme, lo cual significa que el tablón no solamente se va a romper, puede llegar incluso a volatilizarse, a transformarse directamente, y entonces ¿en qué se va a haber transformado la energía que traía originalmente? Se va a haber transformado en energía térmica, interna de un gas de tablón, podríamos decir así. El problema es que todas estas cosas las podemos decir si nos paramos en el sistema del granero, porque mientras se está deteniendo el tablón, es un sistema acelerado, porque tiene que pasar de la velocidad que trae a velocidad cero. Entonces es un sistema no inercial. Para poder responder completamente a la pregunta, es decir, a ver, el observador que va con el tablón, o sea, el tipo que corre acá, junto con el tablón, en el momento que el tablón choca contra la puerta del fondo y comienza a desacelerarse, comienza a frenarse, él mientras tanto todavía ni lo ha advertido, porque tiene que llegar una señal desde acá hasta el final del tablón, una onda elástica o algo para que se empiece a saber que se está cambiando la velocidad. Pero él sigue siendo un sistema inercial. Pero en un dado momento le va a llegar la onda elástica y va a pasar a ser un sistema no inercial, un sistema acelerado. Entonces, cualquier cosa que observe este tipo que va corriendo con el tablón, tiene que hacer uso de la teoría general de la relatividad, que es la que incluye las eventuales observaciones sobre sistemas acelerados. En particular, como acá va a aparecer una fuerte aceleración hacia la izquierda,
porque se va a frenar el tablón, quiere decir entonces que la velocidad tiene que disminuir, la aceleración va a estar hacia la izquierda. Eso es equivalente a que sobre el tablón apareciera un fuerte campo gravitatorio hacia la derecha. Eso significa que hay un potencial gravitatorio que va variando de derecha a izquierda. En las zonas de la izquierda el potencial gravitatorio hace que, en las zonas de la derecha el tiempo va a transcurrir más lentamente porque va a haber, en presencia del campo gravitatorio más bajo o más intenso, el tiempo transcurre más lentamente por el famoso corrimiento al rojo. En fin, es un problema que mete, a pesar de que esta gente que usó este problema para ilustrar cuestiones de teoría de la relatividad especial, están metiendo, así podríamos decir, por bajo la mesa, están metiendo elementos de la teoría general de la relatividad. Entonces, el problema es complicado en ese sentido, de entender totalmente. Yo pararía acá, simplemente que me quedaría con la idea de que el tablón entra, choca con la puerta del fondo, se frena, queda adentro y una vez que queda adentro acumula toda la energía que traía cinética, la tiene que terminar acumulando como energía, suponiendo que no se pierde energía en el choque, qué sé yo, bueno, esa es la energía térmica. Tiene que terminar como energía elástica. Uno podría a partir de ahí calcular cuánto vale la constante elástica, si es que todo va en energía elástica, y si uno admite que hay una cierta constante elástica previamente dada por el tipo de material que es, entonces la diferencia tiene que ser energía térmica adquirida por el tablón. Podrá ser energía cinética, energía sonora, que comienza a rebotar en las paredes del granero y van a terminar transformada. Toda energía que se disipa termina siempre en energía térmica. La termodinámica es el sumidero final de toda forma de energía ordenada. Siempre dice la termodinámica que es una forma desordenada de energía, que es el calor. Se termina transformando toda forma de energía termina siempre en calor. Bueno, jóvenes, yo no quiero seguir más con este problema. Después se los voy a mandar para que lo tengan. Trataré de corregir esos errorcitos que se me han pasado, para no pasar vergüenza. Les pido, cuéntenme, ¿han entendido la explicación que les he dado? ¿Se han entendido más o menos? Alguien cualquiera que tenga dudas, por favor, coméntemelo. ¿Seguimos conectados? Sí, profe, sí he entendido. Sí, profe, lo hemos entendido. Vale, yo lo entendí. Muy bien, bueno, perfecto. Entonces hemos terminado con el problema que mandó Ayelé. A esa lo voy a cerrar, dejo de compartir esto, cierro eso y ahora sí vamos a la clase nuestra. ¿Están viendo ahora ya los apuntes? Todavía no lo comparto. Espérense un cachito. Voy acá. Presentar una ventana. Bueno, creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora se ve. Muy bien. Bueno, a ver. Pequeña vuelo rasante sobre lo que hemos dicho sobre la relatividad, sobre el tensor métrico en primer lugar. Lo que dijimos es lo siguiente, que el tensor métrico es una matriz simétrica que se obtiene a partir de escribir el elemento de arco al cuadrado en una dada geometría. Cualquiera que sea la geometría, si yo considero un elemento infinitesimal, tomo un vectorcito infinitesimal en esa geometría y le calculo su módulo en función de las coordenadas que haya elegido, entonces eso me va a permitir sacar de esa expresión,
sacar los elementos del tensor métrico, ¿sí? Sabiendo que es un tensor que va a ser simétrico, una matriz simétrica. Acá hay diferentes ejemplos en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas. Acá está, por ejemplo, sobre la superficie de una esfera, cómo es el tensor métrico, etc. Lo importante es que el tensor métrico se obtiene si uno conoce el diferencial de arco. Y bueno, ¿sirve para qué el tensor métrico? Sirve para todo lo que tenga que ver con la geometría en una superficie o en un espacio que no sea estrictamente euclidiano, sino que pueda ser curvado. Puede servir para hacer la geometría sobre una esfera, la geometría sobre una silla de montar o sobre cualquier otro tipo de superficie que se nos ocurra. Cuando uno tiene sistemas generales de coordenadas, aparecen los dos tipos de coordenadas para un mismo vector. Un vector se puede escribir con unas coordenadas que se llaman contravariantes, que son las que suelen tomarse como base, y otras que son las covariantes. Ahora, no hay que preocuparse por estar seguro de si estas serán las contravariantes y las otras que no conozco, las covariantes. No, miren, cualquiera que ustedes elijan, le llaman contravariantes y listas. Y mediante el tensor métrico escrito en esas coordenadas, pueden calcular las covariantes. Son duales la una de la otra. Si ustedes eligen como contravariante las covariantes, entonces las contravariantes le van a aparecer como covariantes. O sea, al revés. Pueden elegir esta y obtener esta, o esta y obtener aquellas otras. Cualquiera de las dos cosas. Entonces no hay que preocuparse. Uno simplemente elige un sistema de coordenadas para encontrar el elemento de arco, saca el tensor métrico y sabe que hay dos tipos de componentes para los vectores en ese espacio, para poder definir vectorcitos. Y bueno, que esos vectorcitos tienen dos tipos de componentes. O sea, se puede escribir el mismo vector con componentes covariantes o contravariantes. Y que las relaciones entre las componentes se hacen con el tensor métrico. Es el que permite pasar de una a otra. Bueno, y el tensor métrico también permite escribir el producto escalar, entonces, entre vectores. ¿Sí? Y eso es maravilloso, porque si uno puede definir el producto escalar en un espacio, entonces ya sabe cómo medir módulos de vectores, porque el módulo de un vector se obtiene siempre como haciendo el producto escalar del vector con sí mismo y sacándole la raíz cuadrada. Entonces, sabemos cómo medir módulos y también sabemos cómo medir ángulos, porque el producto escalar me da el coseno del ángulo que forman dos vectores. Entonces, si conocemos el producto escalar, se pueden medir ángulos y se pueden medir longitudes. Cuando uno puede medir ángulos y longitudes, puede hacer geometría, cualquier tipo de geometría. Puede definir figuras, dibujar sobre la superficie de una esfera lo que sería un hexágono, por ejemplo, eligiendo o polígonos regulares o el círculo, etc. Ahora, en las geometrías no euclidianas, el tensor métrico incluso permite calcular la longitud de cualquier curva, porque permite hacer todo sobre la geometría. Y entonces permite definir lo que se llaman las líneas rectas de una dada geometría, porque son las de menor distancia. Si uno puede medir distancias haciendo estas integrales, uno puede descubrir cuáles son las curvas de menor distancia sobre cualquier tipo de geometría. Esas líneas de menor distancia en una dada geometría son las que se llaman líneas rectas, entre comillas, de esa geometría. Aunque ustedes están viendo que no son rectas, son curvas. Por ejemplo, sobre una esfera, esas líneas de menor distancia entre dos puntos son los arcos de círculo máximo, que no son las líneas rectas que uno imaginaría. ¿Pero por qué? Porque la esfera, la superficie esférica, permite definir una geometría que no es euclidiana. En el plano, las líneas rectas son justamente las rectas que conocemos, bien derechitas, entre dos puntos, etc. Pero la definición general de una línea recta es que es la línea de menor distancia entre dos puntos, en cualquier espacio. Cualquier otra cosa, cualquier otro camino que me lleve entre dos puntos y que no tenga la longitud mínima, no puede pertenecer a una línea recta de ese espacio. Bueno, una vez que entonces que uno puede definir
las líneas rectas, uno puede hacer toda la geometría en un espacio. Ocurre que en los espacios no euclidianos, los teoremas del espacio euclidiano no necesariamente se cumplen. En particular, la diferencia viene dada por el quinto postulado de Euclides. Si en el quinto postulado de Euclides, que dice que por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una recta paralela a ella, en el plano por supuesto, si la cambiamos por un postulado que diga por un punto exterior a una recta no puede pasar ninguna paralela a ella, lo que se obtiene es una geometría totalmente coherente, pero que tiene teoremas diferentes, porque hemos cambiado uno de los postulados de la teoría de Euclides. También podemos admitir que por un punto exterior a una recta existan infinitas paralelas a ella en esa superficie. Bueno, eso da lugar a geometrías diferentes. Las geometrías donde no hay paralelas se llaman geometrías de Riemann. Donde hay infinitas paralelas se llaman geometrías de Bolyai-Lobachevsky. Esas son las geometrías no euclidianas, que las conocemos desde hace tan solo, yo les diría, todavía no hacen 200 años. Hace 200 años que más o menos la gente advirtió que el quinto postulado de Euclides era realmente un postulado independiente y que si uno lo cambiaba podía obtener geometría, o sea, teorías geométricas con teoremas diferentes de los de Euclides, pero coherentes, o sea, que no alteran la lógica, son teoremas demostrados en forma lógica, pero se obtienen conclusiones diferentes. Ahora, nuestro universo, ¿a qué geometría obedece realmente? Siempre se creyó que a la euclidiana, porque resulta que nuestro universo es aproximadamente euclidiano. Pero en alguna época se creyó que la geometría euclidiana era necesaria y era la única posible para nuestro espacio. Hoy en día sabemos que eso no es así, que eso depende de las condiciones experimentales, depende de la distribución de masas en el universo o en el espacio que estamos analizando. En función de la presencia de materia, nuestro espacio, y no solo el espacio y el espacio-tiempo de Minkowski, se curva y deja de ser euclidiano en muchos casos. Bueno, todo esto se obtiene a partir del tensor métrico. El elemento fundamental de la teoría de la relatividad general es determinar el tensor métrico. Porque si uno determina el tensor métrico puede determinar todo. Miren, incluso se pueden hacer derivadas. Las derivadas de un escalar no hay problema, porque cuando uno va una cantidad escalar, uno pasa de un punto a otro en cualquier espacio, por más que sea curvo, la variación de esa cantidad, como una cantidad escalar no varía con el sistema de coordenadas, solamente si uno pasa de un punto a otro, cualquier variación de una cantidad escalar solamente se puede deber a la variación de la cantidad en sí misma. O sea, tengo un campo de temperaturas, entonces la única manera que tenga una variación desde un punto a otro es porque la temperatura va cambiando de un punto a otro. Lo que no va a ocurrir es que cambie por el hecho de que cambien las coordenadas. En esos puntos la temperatura va a ser la misma, tome cualquiera yo las coordenadas que tome. Pero con los vectores hay un problema. Los vectores tienen un doble cambio al pasar en un sistema de coordenadas no cartesianas, al pasar de un punto a otro. Uno es que el vector puede variar en sí mismo, porque cambia, un campo vectorial tiene un valor en un punto, otro valor en otro. Pero además el sistema de coordenadas cambia entre un punto y otro. O sea, por ejemplo, su ángulo, el ángulo entre los ejes va cambiando. Entonces las proyecciones de las componentes del vector también tienen una contribución, no de la variación del vector en sí mismo, sino de la variación del sistema de coordenadas. Es por esto que los incrementos, acá los ven escritos, se dividen en dos partes. Una que es la variación del vector en sí misma y la otra que es la contribución de que las coordenadas van cambiando. Entonces eso hace que las componentes cambien. Eso permite
permite definir los operadores de derivación de vectores. Entonces ustedes pueden calcular divergencia, pueden calcular la variación del vector de posición de un cuerpo en función del tiempo, etcétera, mediante estos cálculos hechos con estos elementos que se llaman los símbolos de Christoffel. Los símbolos de Christoffel, esto resulta que también dependen del tensor métrico, porque dependen de la geometría. Entonces el tensor métrico está dando todo, está dando la posibilidad de derivar, de integrar, de hacer geometría, de dibujar figuras. Todo lo que sea trabajar geométricamente en un dado espacio lo hace el tensor métrico. En particular, el tensor métrico permite determinar lo que se llama el radio de curvatura punto a punto. Eso se hace a través de un tensor que está acá escrito, un tensor medio complicado, pero que después se resume en un tensor de dos, que es una matriz R y K, que se llama tensor de curvatura de Levi-Civita, y una cantidad escalar que se llama tensor, que se llama curvatura escalar R, que son las cantidades que aparecen acá. Estas cantidades, aun cuando uno no advirtiera, viviendo en un dado espacio, no advirtiera la curvatura del espacio. A ver, ¿por qué? Supongamos la esfera. Supongamos que somos especies de bichos bidimensionales, como cucarachas que vivimos en una superficie esférica. No podemos salirnos de esa esfera nosotros para mirar desde afuera a nuestro universo, porque nuestro universo tiene esas dos dimensiones, es bidimensional. Sin embargo, uno puede darse cuenta de que ese universo es curvo si, por ejemplo, se fija, construye triángulos y se fija que la suma de los ángulos internos da mayor que 180 grados, o si traza una circunferencia y descubre que la relación entre el radio y la longitud no es 2pi. En fin, si uno hace mediciones, uno puede encontrar estos valores R y R y K con mediciones hechas dentro del propio sistema. Eso es lógico porque estas cantidades dependen del tensor métrico que uno lo determina. Ese sí lo puede determinar uno en su propio sistema, porque el elemento de arco uno siempre puede escribirlo en las coordenadas que eligió. Entonces uno puede saber si su universo es curvo o no es curvo mediante mediciones hechas desde adentro de nuestro universo, aun que ese radio de curvatura significa que estamos curvados en una dimensión que no podemos ver. Las cucarachas sobre la esfera no pueden ver la tercera dimensión, pero la esfera está curvada en la tercera dimensión. Nosotros podemos verlo aunque no podamos ver esa tercera dimensión. El espacio-tiempo tiene 4 dimensiones. Quiere decir que cuando hablamos de un espacio-tiempo curvo, en cierto modo estamos hablando de una quinta dimensión donde se produce la curvatura de nuestro espacio-tiempo. Bueno, la teoría de la relatividad general entonces se basa en aquel principio que dice que uno puede siempre equiparar un sistema acelerado con un sistema colocado en un campo, en reposo en un campo gravitacional, uniforme. Esta es una propiedad local, o sea, punto a punto, uno tiene un campo de gravedad. Ese campo de gravedad se puede considerar equivalente a un sistema de referencia acelerado en sentido contrario. Esa es la razón por la cual cuando un ascensor cae, perdemos el peso, o por la cual los astronautas que están siempre cayendo en órbita, el estar en una órbita es estar siempre cayendo. Lo que pasa es que caen lateralmente, caen con un impulso lateral, entonces en vez de caer para abajo, empiezan a caer para abajo pero para el costado, y entonces la curva se va haciendo una trayectoria curva y al final terminan dando la vuelta y quedan en órbita. Pero es una caída permanente. Por eso, en ese sistema de referencia hay una pérdida aparente del peso.
espacial como ellos están girando alrededor de la Tierra porque la fuerza peso, que es la fuerza de gravedad, los mantiene en su trayectoria circular. Si no, tendrían que salir, como dice Newton, por la tangente, por el principio de inercia. Bueno, entonces eso Einstein equipara los sistemas acelerados con los sistemas inerciales, en fin, habla de que es su curva el espacio-tiempo y plantea estas ecuaciones. A Einstein le costó bastante encontrar estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones diferenciales de la relatividad general. A la derecha aparece una cosa que se llama tensor de energía-impulso, que cuando uno dice tensor de energía está hablando también de masa, porque masa y energía son equivalentes. O sea que la distribución de masas que puede haber en el espacio está metido en este tensor T y K. Acá están medidas todas las componentes de energía que depende punto a punto la densidad de masa que hay ahí, que sería una densidad de energía, y si aparte además hay energía cinética también hay que incluirla, y también hay que poner algunos términos que vienen de la cantidad de movimiento que tiene la materia, en fin. Todo eso que tiene que ver con la presencia de la materia está metido en este tensor T y K, en el segundo miembro. Obviamente, si consideramos el espacio vacío, pueden haber masas que curven el espacio y nosotros nos ubicamos en el espacio vacío. En esos puntos, este tensor no vale cero. Entonces tenemos las ecuaciones de Einstein homogéneas en el espacio vacío. Pero cuando hay materia, este es el término de la fuente, digamos acá. O sea, son en cierto sentido muy parecidas estas ecuaciones a las ecuaciones que obtuvimos para los potenciales electromagnéticos. Acuérdense que esos potenciales eran una ecuación de ondas, en el espacio y en el tiempo. Decía derivada segunda de phi respecto, laplaciano de phi del potencial. El laplaciano es la suma de las derivadas segundas en x, en y, en z. Menos 1 sobre c cuadrado derivada de phi respecto de t dos veces era igual a la densidad de carga eléctrica dividida en epsilon 0. Y había una ecuación análoga para el potencial vectorial donde decía el laplaciano del vector A menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda en el tiempo dos veces igual a el vector J de densidad de corriente multiplicado por mu 0. Bueno, esas son las ecuaciones diferenciales que tienen los campos, las fuentes a la derecha. Y habíamos dicho que cuando se igualaban a cero salía la ecuación de ondas electromagnéticas. Bueno, de estas ecuaciones sale toda la teoría general de la relatividad. Estas son las ecuaciones del campo gravitacional en la teoría general de la relatividad. Los R, acuérdense, esos R que aparecen ahí, son derivadas parciales del tensor métrico. Estas ecuaciones, a diferencia de las del electromagnetismo, tienen una propiedad matemática que las hace difíciles de resolver. Son ecuaciones diferenciales no lineales. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo una solución dada para una dada distribución de masa y para otra distribución de masa tengo otra solución diferente, cuando yo coloco las dos distribuciones de masa en conjunto, la solución no es la suma de las dos soluciones, ni multiplicada por un número ni nada, o sea, es otra cosa, la solución de un sistema completo. Eso hace que sean ecuaciones realmente, al no cumplir con un principio de superposición, como el principio de superposición de los campos eléctricos, de los campos magnéticos, el campo gravitatorio realmente presenta problemas de muy difícil solución matemática, y son difíciles de estudiar. Por eso han dado trabajo a investigadores como Roger Penrose o Stephen Hawking
que han hecho mucha matemática sobre la base de estas ecuaciones, encontrando fenómenos interesantísimos, porque las ecuaciones diferenciales no lineales son justamente muy ricas en cuanto a la cantidad de cosas que contienen. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para extraer de esa ostra toda la riqueza que tiene adentro? Bueno, les dije que para una distribución esférica, este señor Schwarzschild, sí, pregunten. Arriba, ¿por qué se dice que la constante cosmológica es aproximadamente cero? A ver, en la inmensa mayoría de los problemas, porque es muy pequeña, en efecto, y su efecto solamente es apreciable en problemas cosmológicos. En un problema, por ejemplo, para estudiar el desvío de la luz en la presencia de una masa como la del Sol, o para estudiar los campos gravitacionales de un agujero negro, esa constante cosmológica es despreciable, el efecto de esa constante cosmológica. Por otra parte, las ecuaciones... A ver, les voy a contar un poquito de historia. Es bueno que ustedes sepan no solo de las ecuaciones, sino que también sepan sobre la historia de ellas. Cuando Einstein comenzó a hacer estudios... A ver, las ecuaciones originales de Einstein no incluían este término de la constante cosmológica. Y de hecho, la teoría de la relatividad general, como se aplica a la mayor parte de los casos, no está este término de la constante cosmológica. Ahora, ¿qué pasó? Que Einstein, al poco tiempo de haber hecho, de haber escrito la teoría general de la relatividad, se dio cuenta que la podía aplicar también para estudiar la estructura geométrica del universo en gran escala. Entonces, planteó sus ecuaciones para un universo en el cual supuso cosas acá en el tensor de energía-impulsión, supuso una distribución uniforme de materia, en fin, hizo todas las suposiciones para hacer un modelo del universo, y se topó con un problema, se topó que le daba un universo inestable, es decir, le daba un universo que o se contraía o se expandía, y en ese momento todavía no se conocía, estamos hablando del año 1917, todavía no se conocía el Big Bang, ni de esas cosas, o sea, ni se hablaba. Para Einstein el universo era eterno, inmutable, es decir, el universo había sido en el pasado como es ahora y seguiría siendo en el futuro siempre como es ahora, cambiando las configuraciones estelares y todo eso, pero esencialmente el mismo universo. Encontrarse con un universo que le daba, con ecuaciones que le daban un universo inestable, lo preocuparon muchísimo. Entonces, para estudiar el universo, se decidió a meter este término que está acá, que ustedes fíjense que si lo pasan a la derecha, lo pasan como un signo menos. Entonces, si en el T están las masas que son positivas, las distribuciones de masa, esta es cosa que pasa con signo menos, equivale a un término que es una especie de masa negativa. Tendría una especie de efecto gravitatorio repulsivo. La idea de Einstein es que este término le evitara el colapso del resto de la parte de la ecuación, porque le daban un universo, como les digo, que no era estable en el tiempo. Entonces se decidió meter esto para lograr que el universo se volviera estable. Cuando unos poquitos años después, Hubble, a través de las medidas que hizo Humason, observando galaxias lejanas, vieron el corrimiento al rojo de galaxias lejanas y determinaron que todas ellas se alejaban de nosotros. Determinaron también de como nosotros no somos ningún punto especial del universo, todas las galaxias debían alejarse de todas las galaxias. La conclusión fue que en algún momento lejano todas
todas ellas estuvieron en el pasado, todas ellas estuvieron juntas. Entonces se empezó a pensar en la expansión del universo y en la posibilidad de que en algún momento toda la materia del universo hubiera estado en un único lugar del espacio, y se empezó a pensar en el Big Bang, Pero Einstein no lo sabía, entonces por eso introdujo esto. Cuando se enteró de la expansión del universo, retiró este término y dijo que lo bautizó como el peor error de su vida. Sin embargo, los peores errores de Einstein son, lo vamos a ver a lo largo de lo que vayamos haciendo, han sido motivo de descubrimientos y avances geniales en muchos aspectos. Vamos a volver a hablar de este término, porque hoy en día se acepta que hay un término cosmológico. Si ustedes ven las teorías actuales sobre el universo, pertenecen al grupo de familia que se llaman lambda, por lambda, o sea que es la constante cosmológica, lambda CDM. CDM son las iniciales de Cold Dark Matter, o sea, materia fría oscura. Son los universos con constante cosmológica y con una componente de materia que se llama materia fría oscura, de la cual vamos a hablar. Y hoy en día la constante cosmológica se introduce prácticamente en todos los modelos cosmológicos. Bueno, Einstein la sacó, ahí creo que se equivocó más todavía, pero él creyó que había cometido un error. Pero Einstein era un genio, de eso no cabe ninguna duda. Les decía entonces que estas ecuaciones son no lineales, entonces son complicaditas de resolver. Hay ciertos límites en que se pueden resolver y se simplifican un poco. Por ejemplo, si ustedes tienen un sistema de dos estrellas muy masivas, por ejemplo, dos estrellas de neutrones, muy masivas, gravitando una alrededor de la otra, o sea, girando como un sistema estelar binario. O sea, ustedes recordarán que los sistemas binarios, cuando tienen dos objetos más o menos de la misma masa, lo que hacen es girar alrededor de su centro de masa común. Es como si cada una estuviera persiguiendo a la otra sobre la misma trayectoria circular. Entonces pueden imaginar dos estrellas de neutrones que giran una alrededor de la otra. Eso produce alteraciones en el espacio-tiempo. Si ustedes se van muy lejos, entonces se puede ver que estas ecuaciones que están acá, en el espacio vacío, es decir, muy lejos, el T ahí vale cero. El T solamente es distinto de cero en la zona donde están las estrellas de neutrones. O sea, donde están las estrellas de neutrones. En otras partes esto es distinto de cero. Perdón, es igual a cero en el espacio vacío. Si se van muy lejos en el espacio vacío, entonces, y desprecian los términos que tengan que despreciar, estas ecuaciones que están acá, terminan transformándose en ecuaciones de onda iguales o muy parecidas a las ecuaciones de ondas electromagnéticas para los coeficientes G y K, para los términos del tensor métrico. Esas son las famosas ondas gravitacionales. Tal vez les pueda mostrar más adelante un PowerPoint que hice cuando se descubrieron las ondas gravitacionales, porque Einstein las predijo en 1916 y se observaron por primera vez las ondas gravitacionales recién en el 2017, 100 años después de que Einstein las predijera. Les voy a mostrar un poquito sobre eso. Creo que tengo por ahí un PowerPoint que di de una charla que di justamente sobre las ondas gravitacionales que se acababan de descubrir. Bueno, estos apuntes son mucho más viejos, Estos apuntes son de 1996, de una charla que di en Barreal. Bueno, pero todos los fenómenos que tienen que ver con la teoría de la relatividad están contenidas, de la relatividad general, están contenidas en esta ecuación que está acá. Estas son las famosas ecuaciones de campo de Einstein. Parece que es una sola, pero son 10. Acuérdense que hay 10 elementos del tensor métrico que hay que determinar. Entonces son 10 ecuaciones diferenciales acopladas, unas con otras,
y además no lineales. Entonces se dan cuenta que es un sistema difícil de resolver. Y de hecho hay pocos casos en que se haya podido resolver exactamente la ecuación de estas ecuaciones de Einstein. Bueno, les decía entonces que para un objeto masivo esférico, Schwarzschild encontró una solución para los G y K. Los G y K son los elementos que multiplican a los cuadrados de las diferenciales de coordenadas. El que multiplica diferencial de R cuadrado, o sea, el 1 sobre 1 menos este que está acá. Acá está la coordenada θ, acá está la coordenada φ, estas son coordenadas esféricas, porque estamos tomando una esfera, y acá está el término del tiempo, que también aparece multiplicado por el correspondiente elemento del tensor métrico. Y estos otros valen R cuadrado y R cuadrado. Fíjense que esta parte permanece igual que si no estuviera la relatividad general. O sea, si toman RS, se llama radio de Schwarzschild, es 2 veces la constante de gravitación universal, la que aparece en las tablas, la de Newton, por la masa del objeto esférico sobre c cuadrado. Si toman esta expresión, que por otro lado ya les muestro qué es lo que es esto. Si esta cantidad valiera 0, o sea, si la masa fuera 0, no hubiera masa, entonces RS vale 0, y entonces acá, ¿qué queda? Queda el mismo elemento del espacio euclidiano escrito en coordenadas polares, el elemento de arco diferencial de R cuadrado más R cuadrado, o sea, es todo igual que como ustedes lo escribirían en la física clásica para un elemento de arco en el espacio tridimensional, con la parte temporal acá también, que valdría menos c cuadrado diferencial de t cuadrado. O sea, sería la geometría del espacio de Minkowski, el espacio plano, si no hubiera masa. Pero cuando hay una masa, las ecuaciones de Einstein predicen esta solución que está acá, para una distribución esférica de masa. En la parte exterior, o sea, esto vale para R chica, para el radio R mayor que el radio de la esfera. O sea, en la zona donde las ecuaciones de Einstein son homogéneas, a la derecha vale 0. Bueno, de ahí les mostré que el efecto que tiene esta distribución de masa debido a este diferencial de arco escrito así, consiste en que el cono de luz punto a punto, el que define el pasado, el futuro de un evento, el pasado, el futuro y el presente, se deforma en la presencia del campo gravitacional. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que ocurre durante lo que se llama el colapso gravitacional. Vamos a considerar una dirección donde los términos θ y φ sean constantes, o sea, los ángulos. Vamos a analizar la geometría en una dirección del espacio alrededor de esta masa esférica. Entonces, si me permiten ir allí, a la masa esférica, vamos a avanzar solamente en la dirección radial. En el elemento de arco, que aparece acá, el diferencial de θ lo vamos a llevar a 0, y el diferencial de φ 0. Entonces todos los términos no están. Entonces el diferencial de arco tiene nada más que la parte radial y la parte temporal. Ahí lo tienen escrito. Ahora fíjense que cuando uno se va aproximando al valor RS, ¿sí? Cuando uno tiene materia que se ha comprimido mucho a un espacio muy pequeñito, permítanme volver de nuevo al dibujo acá. En este dibujo yo, a propósito, he mostrado que la distribución de masa tiene un radio R mayor que este radio RS que está definido acá. El radio Schwarzschild
tiene una interpretación interesante si la ven de la siguiente manera. Si ustedes pasan el radio de Schwarzschild dividiendo y el c cuadrado lo pasan multiplicando al otro lado y multiplican de nuevo por la masa, tienen m por c cuadrado igual al 2, que no importa tanto, pero igual a gamma, a g, la circunstante de gravitación inicial, por m, acuérdense que hemos multiplicado también por m sobre el radio de Schwarzschild, y g por m sobre el radio de Schwarzschild multiplicado por un numerito acá del orden de la unidad, es la energía potencial gravitatoria de un cuerpo esférico. Entonces, el radio de Schwarzschild es el radio que mide cuando la energía potencial gravitatoria de una distribución de masas es equivalente a su energía en reposo, a m por c cuadrado. Eso lo pueden ver de acá. En ese momento, como ocurre siempre en la relatividad, cada vez que una energía es parecida a la energía en reposo, es como que la relatividad toma la posta y el problema se vuelve ya absolutamente relativista. Yo acá a propósito he dibujado que la masa está contenida en un radio R mayor que Rs, pero perfectamente podría ocurrir que el radio R donde está metida la masa fuera más chico que Rs. Entonces un observador que avanzara a lo largo de la dirección radial, en un dado momento podría tener su coordenada R llegar a valer Rs. Y entonces, si R chica es igual a Rs, acá tenemos un problema porque el término radial explota y el término temporal se anula. Entonces es como explotar significa que se hace infinito. Queda 1 menos 1 en el denominador. Entonces esto explota, se hace enormemente grande. Y además el tiempo se anula. Entonces, ¿qué pasa en el radio de Schwarzschild? ¿Qué pasa? Es un punto de eso que se llaman singulares, hay una singularidad ahí. Bueno, durante mucho tiempo, Einstein también se planteó, cuando vio estas cosas, Einstein y todos los investigadores en aquella época, quedaron asombrados de esto, y entonces Einstein hizo la suposición de que nunca era posible llegar a tener R igual a Rs. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, elegantemente se olvidó de cualquier posibilidad de que hubiera un problema. Digo, no, eso no debe poder ocurrir, debe haber algún mecanismo que impide que la materia se comprima más allá de cierto punto, entonces no va a pasar nada. Esto va a dar siempre una cantidad finita. Porque el problema de que haya una cantidad acá que haga ese tipo de cosas al llegar a Rs implicaría que en el espacio-tiempo normal hay una especie de quiebre. Hay zonas del espacio-tiempo donde no se podría llegar, digamos, porque esta forma que está acá se volvería loca, podríamos decir así. Entonces, si las cantidades geométricas se vuelven locas, es porque esa es una zona del espacio que no puede existir. Sin embargo, la sorpresa vino cuando unos pocos tiempo después, Eddington y Finkelstein, Eddington un astrónomo, muy inteligente por otra parte, y este señor Finkelstein, encontraron que como uno puede elegir cualesquiera coordenadas para describir el espacio-tiempo, uno puede elegir combinaciones de posiciones y tiempos como nuevas coordenadas. O sea, al principio de todos estos apuntes, yo les di un problema con unas coordenadas en el plano euclidiano, U y B, donde U era X por y B era X cuadrado menos Y cuadrado, y les dije expresar las cosas en la nueva coordenada. Uno siempre puede definir, dados dos coordenadas, un nuevo sistema de coordenadas mediante las ecuaciones de transformación y mezclar las coordenadas viejas. Bueno, si uno mezcla las coordenadas
hace la transformación del tiempo a un tiempo tau en vez de t, que sea esta combinación que está acá, una especie de tiempo que mezcla la posición también, entonces el elemento de arco se escribe de esta otra manera, que es absolutamente bien comportada. Acá no hay cosas que exploten al infinito y solamente se anula la variable temporal esta en la posición r igual a 0. Ahí sí esto explota, r igual a 0. En r igual a 0 esto se vuelve infinito, ahí sí. Entonces r igual a 0 es realmente una verdadera singularidad. A ver, acá quiero hablarles un poquito. Por singularidad se entiende un punto donde las propiedades del espacio-tiempo se pierden. Acá arriba parecía que había una singularidad en el radio de Schwarzschild, porque ahí se volvía loca esta expresión. Pero no, si uno usa una transformación de coordenadas adecuada, la singularidad está solo en r igual a 0. Acá arriba hay dos singularidades, una en 0, porque ahí se vuelve loco el tiempo se hace infinito, y esto otro se hace 0, y en RS. Hay dos singularidades, aparentemente. Bueno, los estudios matemáticos que hicieron Penrose y Hawking eran fundamentalmente para tratar de ver cuáles son realmente las verdaderas singularidades de la teoría de la relatividad general y no cuáles son las que son introducidas por el sistema de coordenadas que uno elige. Si uno elige un sistema de coordenadas malo, se puede topar con singularidades, pero que no son de origen físico, sino que son de origen del sistema, están originadas en la descripción que uno usó. Las metió uno esas singularidades. Por eso hay que buscar criterios, y eso es lo que hicieron esta gente, que eran físicos matemáticos, que se dedicaron a buscar cuáles son los criterios para determinar cuáles son las verdaderas singularidades, si existen verdaderas singularidades o no, y cuáles son las que son efectos de las coordenadas. Una de las cosas que se ve es que efectivamente r igual a 0 para una distribución que ha colapsado, que colapsa hasta el origen, es una singularidad. Pero cuando toda la masa está terminada, concentrada en el origen de coordenadas, porque ha colapsado, se ha metido muy adentro, vamos acá al dibujito se ha metido por debajo del radio de Schwarzschild, entonces el radio de Schwarzschild, aún así, divide el universo en dos partes, una parte exterior, donde vale la forma de Schwarzschild del elemento de arco, y una parte interior, donde deja de valer esa forma del elemento de arco. Entonces el espacio-tiempo interior, abajo del radio de Schwarzschild, es un espacio-tiempo diferente del exterior. Bueno, cuando hay un colapso gravitacional, justamente se separan esas dos partes del espacio-tiempo. Acá vamos a ver, usando la métrica de Schwarzschild, esa que es más sencillita porque es la coordenada radial y el tiempo, y vamos a ver qué se observa durante un colapso de la materia, durante un colapso estelar. Miren, acá abajo, acá el dibujo es medio largo, voy a tratar de empezar acá abajo, en la base. Acá tengo dibujado el radio de una estrella, ¿sí? El ángulo phi se mide así a lo largo, supongamos que es el ecuador de la estrella, y el radio de Schwarzschild que está más abajo. Esto es antes de que la estrella colapse. ¿Por qué? En primer lugar, hablemos de por qué colapsa una estrella. Una estrella colapsa cuando, por atracción gravitatoria. A medida que una estrella actúa sobre el gas que tiene
atrayéndolo, el gas va cayendo hacia la estrella. Y cuando golpea en la caída que tiene, son flujos de masas gaseosas que van cayendo por atracción gravitatoria y que se friccionan unas con otras, entonces comienzan a calentarse, comienzan a transmitirse la energía cinética de caída, la misma energía cinética de cuando a ustedes se les cae una goma al piso desde el escritorio. Esa energía cinética del gas que está cayendo por atracción gravitatoria a la estrella se transforma en calor. A la goma que ustedes tiran al piso también se transforma en calor esa energía cinética. Cuando se detuvo la goma, quedó en vibraciones de la goma que terminan en calor. O el sonido que salió de la goma se llevó parte de la energía, pero también termina en calor del aire alrededor. Toda energía disipada termina siempre en calor. Entonces la energía gravitatoria comienza a calentar mientras una estrella va colapsando. ¿Qué pasa? Cuando se levanta a cierta temperatura, los núcleos atómicos tienen tanta velocidad por la temperatura, cuando ya estamos hablando de millones de grados, que comienzan a reaccionar, hacen la reacción de fusión. Se empiezan a unir los protones entre sí, superan la fuerza de repulsión electrostática coulombiana y consiguen a llegar a entrar uno dentro de otro y se transforman en deuterio primero. O sea, hay una reacción donde uno de los protones emite un positrón y se transforma en neutrón, y después dos deuterios se transforman en un helio. En todo ese proceso se libera energía en forma de fotones. Esos fotones ejercen presión, es luz que ejerce presión de radiación. Claro, es luz gamma, no es luz de la lamparita de dormir en la noche, ¿no? Ni la luz del sol, o sea, es luz de una reacción de altísima temperatura. Entonces, esa radiación gamma ejerce presión de radiación hacia afuera, se está liberando. ¿Y qué hace esa presión de radiación? Evita que el gas siga cayendo. Si el gas siguiera cayendo, la estrella se calentaría todavía más por la caída gravitacional. La reacción de fusión, contra lo que alguna gente cree, no sirve para calentar la estrella, sino sirve para evitar que se siga calentando. O sea, las reacciones de fusión que generan la energía en la estrella ayudan a que la estrella se enfríe. Esa radiación gamma comienza a viajar hasta la superficie de la estrella y después se libera como luz en la superficie de la estrella. Va disminuyendo su temperatura y cuando llega a la superficie de la estrella llega como luminosa. El Sol brilla por eso. Esa luz es luz que proviene de reacciones nucleares que se produjeron en el Sol hace 500.000 de años atrás. Entonces el actual incremento de la radiación solar no es una cosa que podamos controlar nosotros, porque ocurrió hace 500.000 años atrás. O sea que lo que vaya a ser del Sol que nos ilumina ya está dicho hace 500.000 años atrás. Bueno, el Sol, entonces, la presión de radiación de las reacciones nucleares generadas en el Sol evitan que siga el colapso del gas. Pero resulta que esas reacciones en algún momento se acaban, porque el Sol consume todo el hidrógeno y termina en helio. Cuando eso pasa, el helio cuesta más que se fusione, porque ya tiene dos cargas eléctricas positivas, entonces cuesta más arrimarlo, hace falta más temperatura. ¿Qué hace el Sol? Colapsa de nuevo, cae hacia adentro, aumenta la temperatura por contracción gravitatoria y comienza la reacción del helio para producir carbono, oxígeno, etc. Yo les había dicho que en el universo original solamente se habían hecho los elementos livianos, hidrógeno, deuterio, helio y apenas un poquito de litio. Una de las
razones por las cuales eso ocurrió es que para que esas reacciones ocurran tiene que haber temperatura, y como el universo estaba en expansión, y si ustedes han hecho termodinámica, me imagino que sí, que ya la han cursado, o por lo menos algunos de ustedes la han hecho, sabrán que en una expansión adiabática un sistema termodinámico se enfría. Entonces el universo, que es isoentrópico, tiene una expansión adiabática, se enfría. Comenzó con una temperatura altísima en el Big Bang y hoy en día su temperatura está alrededor de 3 grados Kelvin de temperatura. El universo está frío por su expansión, y hay que darle gracias a Dios que es así, porque si hubiera permanecido con la temperatura original no se hubiera podido crear nada de la materia condensada. La materia condensada y el color oscuro de la noche existen porque el universo se ha enfriado. Si no, el cielo sería brillante y estaríamos todos quemados y achicharrados. De manera entonces que se acaba en el instante original del universo, se enfrió el universo, y quedaron nada más que los elementos livianos. Los elementos pesados se cocinan en las estrellas a través de estas reacciones nucleares por la caída gravitatoria del gas, que va levantando cada vez más temperatura. Al terminar el hidrógeno, se empieza a fusionar el helio. En ese momento lo que ocurre es que el colapso gravitatorio genera una transmisión de calor bastante grande hacia la atmósfera solar. Entonces la atmósfera solar se tiene que ensanchar y se va a transformar en una gigante roja. Va a seguir emitiendo enormes cantidades de calor, pero sobre una superficie mucho más grande, que va a llegar incluso hasta la órbita de Marte. El planeta Marte va a quedar adentro del Sol, a unos 3.000 grados de temperatura. La Tierra también, por supuesto, lo cual significa que la Tierra y Marte en esa etapa van a desaparecer. Solo van a quedar los planetas exteriores. Cuando se acaba el helio, se siguen una nueva contracción, vuelve a elevar la temperatura, y así se sigue hasta el hierro. Si ustedes se acuerdan, hablamos de la curva de fusión y fisión, esa curva cuando hablamos de la energía en relatividad, y vimos que en el hierro donde se obtenía la mayor energía de ligadura. A partir de ahí ya los elementos no van a entregar más energía en fusión, sino que habría que darles energía. Entonces a partir de ahí ya no hay manera que si se acaba el combustible del hierro, se fusiona todo en hierro y la estrella sigue colapsando, no hay manera de parar el colapso porque no hay ninguna nueva reacción que se origine, excepto una última reacción muy especial, donde cuando se produce el colapso gravitatorio final, los núcleos que quedan y los electrones que están por ahí, porque la estrella es eléctricamente neutra, los protones y los electrones entran en contacto unos con otros y reaccionan para formar neutrones. Entonces la estrella queda eléctricamente neutra, pero se transforma en una estrella de neutrones. Es el momento en que esa reacción de producir neutrones produce una explosión de neutrinos que son emitidos desde la estrella, y esa explosión de neutrinos barre las capas exteriores de la esfera y siembra el universo con los elementos pesados, con el hierro, con el silicio, el oxígeno, el carbono, sin el cual la vida no podría existir y los planetas no podrían existir. Estrellas como el Sol no son estrellas de las primeras que se formaron, sino que son estrellas que se formaron con los restos de estrellas más antiguas, y por eso tienen planetas rocosos como el nuestro, donde existe hierro, donde existe silicio. Todo este material
que nos forma a nosotros y que forma todo lo que ustedes tienen en su casa y todas las cosas que vemos, se cocinó en algún momento en el interior de una estrella. Bueno, les hablaba de que llega un momento, incluso, en que si una estrella es muy masiva, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que resiste el colapso de la estrella de neutrones? Bueno, es el principio de exclusión de Pauli, que dice que en un mismo lugar del espacio no pueden haber más de 2 neutrones, uno con spin para arriba y otro con spin para abajo. Entonces aparece una especie de fuerza de repulsión para evitar que en el mismo estado físico, que es una exposición espacial, hayan 2 neutrones, más de 2 neutrones que tengan el mismo, o sea, pueden haber 2 que tengan espines, uno para arriba y uno para abajo. Si viene un tercero, no va a poder entrar en ese lugar. Entonces, hasta ahí se está aguantando la atracción gravitatoria. Pero si la cantidad de masa es todavía mayor que la que soporta esa fuerza del principio de exclusión de Pauli, muchas de estas cosas las vamos a retomar después. Vamos a hablar bien de los agujeros negros, vamos a hablar de una serie de cosas que creo que son muy interesantes. Cuando no lo soporta más, directamente la materia colapsa y pasa por debajo del radio de Schwarzschild. Cuando eso ocurre, se transforma en un agujero negro. La materia directamente ya es imparable y termina todo en el origen de coordenadas, en la singularidad R igual a 0. La totalidad de la materia va a parar ahí. Y el espacio efectivamente se desgarra en una zona que está afuera y en una zona que está dentro. En la zona que está afuera, acá he tratado de describir qué es lo que pasa con los conos de luz. Acuérdense que los conos de luz se deforman en la dirección radial. La dirección radial acá es la que sale del origen, va hacia afuera, la de letra R. Entonces dejan de tener los conos, fíjense, he dibujado estos conitos, no sé si se alcanza a ver bien acá, creo que sí, bueno. Estos conitos los he dibujado, perdón, me fui. Acá está. Que donde no debía. Estos conitos los he dibujado para una nave espacial que está muy lejos de la estrella. Vendría a ser un sistema inercial esta nave espacial. Simplemente está ubicada sobre un punto de la estrella muy lejos en el espacio. Y la está mirando la estrella durante el colapso. Entonces, estos que están acá dibujados son los conos de luz en esos puntos donde va pasando la nave espacial. Como ustedes ven acá, la nave espacial tiene su propio, el observador tiene su propio conito de luz, que es normal. Acá el observador, si está en esta posición, tendrá un futuro en el cono por la parte delantera, un pasado, y va para adelante con su conito de luz. Pero acá he dibujado lo que pasa con el cono de luz para un observador que está colocado sobre la superficie de la estrella. A medida que va cayendo, va colapsando la materia, por ejemplo, acá hay una nave espacial que está cercana a la estrella. Ustedes ven como su cono de luz, a medida que va arrimándose a la estrella, se va achatando, va cambiando. Al llegar al radio de Schwarzschild, por supuesto, el cono de luz tiene que ser totalmente chato, se vuelve una lámina. Eso se ve acá para la superficie de la esfera, para la superficie de la estrella. A medida que la estrella va colapsando, acá ven ustedes la trayectoria del borde de la estrella. La fotósfera va cayendo, arrimándose. Ahora, una de las cosas que ocurre en la métrica de Schwarzschild es que el tiempo, ¿sí?, se va ralentizando. Acuérdense que el campo gravitatorio acá aumenta a medida que nos vamos arrimando más al radio de Schwarzschild, que es este radio que está en línea de trazo. El tiempo se va ralentizando.
Entonces, observado desde la nave que está en el infinito, lo que parece es que la caída de la superficie de la estrella hacia el radio de Schwarzschild toma un tiempo infinitamente largo. Incluso ocurre algo interesante. Fíjense que el cono de luz se ha deformado con las trayectorias estas inerciales que tienen esta forma. Estas son las líneas rectas del espacio T curvo, así que a medida que se va cayendo en presencia de la estrella, el cono de luz se va inclinando, de manera entonces que un rayo luminoso que saliera desde un punto de acá tendría que llegar a otro punto acá donde el cono está un poquito más abierto. Entonces los rayos luminosos siguen trayectorias curvas para llegar al observador que está en la nave. ¿Qué observaría la persona que está en la nave espacial lejana? Observaría que la estrella y la nave espacial cercana demoran un tiempo infinito en aproximarse al radio de Schwarzschild y que además se van volviendo progresivamente más oscuras porque el corrimiento al rojo es tan rojo que se vuelve después al infrarrojo, se pasa y de ahí cada vez más atrás, entonces se deja de ver. La luz se deja de ver desde la nave espacial inercial que está en el infinito. El mismo problema ahora en las coordenadas de Eddington-Finkelstein. Fíjense, estas coordenadas, acá se ve, son diferentes, obviamente. El tiempo acá, la distancia radial acá parece inclinada, pero es la coordenada radial, y el tiempo tau ese aparece acá en la línea vertical. Si hacemos lo mismo que hicimos recién, dibujando los conos y dibujando las naves con sus respectivos conitos, acá por ejemplo vemos lo que pasa con un rayo de luz que sale de la estrella, acá de la superficie de la estrella, antes de entrar al radio de Schwarzschild, que es la línea de punto. Un rayo de luz tiene que salir a lo largo del cono de luz. En este punto se emite un rayo de luz, sigue el cono de luz. Pero llega a otro punto donde hay otro cono de luz, donde está más abierto. Entonces se va abriendo, pasando por diferentes conos de luz hasta que llega al observador inercial que estaba en el infinito. Lo que se observa, obviamente, como les digo, es el tiempo muy ralentizado, y lo que se observa es que los conos de luz en estas coordenadas, al llegar al radio de Schwarzschild, lo que hacen es que simplemente se inclinan tanto que ya los rayos de luz, cuando salen, no pueden salir hacia afuera. Acá lo ven, estos conitos finitos que están acá en la parte interior. Entonces ustedes ven acá que un rayo de luz que salga va a salir hacia adentro. No puede salir más hacia la parte exterior desde el radio de Schwarzschild en adelante. O sea, van directamente a caer todos esos rayos de luz a la singularidad. Esa es la razón por la cual los agujeros negros son negros. No permiten salir la luz. Los conitos de luz se vuelven tangentes, acá en el radio de Schwarzschild, se vuelven tangentes a la superficie de Schwarzschild. Por esa razón, a la superficie esta de Schwarzschild, la esfera de Schwarzschild, que tiene radio RS, se le conoce con el nombre de horizonte absoluto de sucesos. ¿Se acuerdan que les había dicho que el cono de luz definía un horizonte de sucesos porque habían cosas en los otros lugares que no se podían ver, pero que después a la larga iban a entrar? Entonces era un horizonte de sucesos, pero no absoluto. En cambio acá, como los conos de luz todos se inclinan hacia adentro a partir del radio de Schwarzschild, no va a haber más contacto con ninguna señal que pudiera provenir del interior de esta esfera, con el radio de Schwarzschild. Por eso es que eso se conoce como un agujero negro. El agujero negro separa dos porciones del espacio, una de las cuales no permite salir la luz ni ninguna señal. Y el radio
Schwarzschild se transforma en un horizonte absoluto de sucesos. Hay dos partes del espacio-tiempo que están completamente aisladas una de la otra. Pero con las coordenadas de Eddington-Finkelstein ustedes pueden ver, y se pudo ver, que es posible acceder al interior del espacio del agujero negro en un tiempo finito para el observador del cohete que va cayendo. El observador del cohete que cae, ¿sí? Él puede en un tiempo finito entrar adentro del agujero negro. En cambio, el observador inercial que está afuera, lo que va a ver es que ese observador no llega nunca, que demora infinitamente en llegar al agujero negro. El observador que está acá a la derecha, que va, el inercial que va para arriba, lo que va a observar es que el otro demora un tiempo infinito en caer a la superficie, al radio Schwarzschild. Pero el que está cayendo, el cohete que está cayendo acompañando a la estrella en el colapso, en las coordenadas estas se muestra que puede pasar adentro del agujero negro y va a terminar cayendo a la singularidad. Por supuesto, una vez que pasó el radio Schwarzschild, desapareció su posibilidad de contactarse con el otro cohete que está en el infinito. Directamente son dos partes del espacio-tiempo que están totalmente separadas. Bueno, miren, son casi las 7:30 y yo ya tengo que irme porque tengo, como les digo, esa misa por mi mami. Quería preguntarles antes de que nos fuéramos si tienen alguna pregunta sobre esto que quieran hacer antes de que sigamos con otras cosas. ¿Nadie? ¿Se han quedado mudos? Y profe, ¿no hay otra transformación de coordenada a partir de la de estos señores? Bueno, hay muchos sistemas de coordenadas que se utilizan. ¿Quién es el que está preguntando? Horacio. Horacio. Hay muchos sistemas de coordenadas que se utilizan. Digamos, es el que se utilizó históricamente para por primera vez ver estas cosas. Y es un buen sistema que es muy utilizado. Pero si ustedes entran en un libro de relatividad general, van a encontrar la métrica de Schwarzschild, la métrica de Kerr, la métrica de Kerr-Neumann, la métrica de Friedman, Walker. Hay una cantidad de métricas diferentes que se utilizan para estudiar los problemas de relatividad general de acuerdo a cómo sean las distribuciones de masa y las condiciones. Pero estas, bueno, son las coordenadas que se utilizan acá para estudiar el problema del colapso gravitacional. Como les digo, el colapso gravitacional se produce en las estrellas cuando agotan su combustible nuclear. Entonces ya no hay nada que pueda frenar la caída. No se pueden producir reacciones nucleares para generar presión que soporte la caída gravitatoria. El estado final de una estrella es o una estrella de neutrones, es como una especie de las estrellas de neutrones que se conocen, que se llaman púlsares. Búsquenlo en la internet, busquen pulsar y ahí van a encontrar por qué se las llama así, porque son estrellas pulsantes. Las estrellas de neutrones son una gran bola de neutrones con una atracción gravitatoria impresionante, tan grande que por causa de la gravedad las montañas más altas que pueden existir en esos objetos cuando llegan al estado sólido, después de haber perdido ya toda su energía térmica, si llegan al estado sólido, las montañas más altas no pueden tener más de 1 milímetro de altura. O sea, son esferas casi perfectas, o elipsoides si tienen giro, que pueden tener todo el impulso angular original de la estrella, se tiene que conservar, así que pueden estar girando. Esas estrellas de neutrones son hipermasivas, son como un núcleo atómico gigante, del orden de 15 kilómetros de radio, más o menos. Imaginen ustedes 10 veces la masa del Sol, porque son estrellas más masivas que el Sol, 10 veces la masa del Sol incluida en una esfera
de 15 kilómetros de radio. Esa concentración de masa es impresionantemente alta. Cuando la masa supera incluso ese valor, eso se llama el límite de Chandrasekhar. Cuando se supera ese valor, directamente se transforma en un agujero negro y la totalidad de la masa cae en lo que creemos que es una singularidad, pero que en realidad todavía no sabemos qué es lo que es. Bueno, yo voy a dar por terminada la clase acá. Si les parece bien, nos estaremos viendo el jueves. Yo siempre espero que ustedes manden problemas para que vayamos viendo y para que charlemos los más interesantes. Que tengan, hoy jueves, bueno, nos veremos el martes que viene. Que tengan muy lindo fin de semana y que resuelvan, como les digo, muchos problemitas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Gracias, profe, que tengan lindo fin de semana.